beneficios que podamos tener de un inmueble. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. ¿Alguien que me ayude a leer este principio, por favor? A ver, un voluntario. O lo escogemos al azar. A ver, César Gerardo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Principio de cambio. Según este principio, el valor del mercado nunca es constante. Está sujeto tanto al efecto de las fuerzas externas a la propiedad como a las fuerzas internas. Las primeras son las fuerzas económicas, sociales, gubernamentales, entre otras. Las fuerzas internas se refieren a la depreciación, conservación, mejoras, uso de suelo, tamaño, forma, etc. Por lo mismo, se establece que el valor de mercado estimado es válido únicamente para el día en que se lleva a efecto la evaluación. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, considera la variación del valor de los inmuebles en el tiempo. Muy bien, César. Y ya que estás aquí, ¿no se te ocurre algún ejemplo que nos pudiera ilustrar un poco este principio de cambio? Principio de... Bueno, por lo pronto se me viene a la cabeza la idea de la temporalidad o la vigencia que se maneja en los avalúos, que se maneja en 6 meses. Digo, en mi experiencia, en las oficinas donde he trabajado y todo, me comentaban que de repente hay alguna situación que hace el cambio de un inmueble en algún accidente, en algún incendio, algún temblor. Ayer lo evaluaste de pie y mañana lo vas y lo ves, está quemado, está derrumbado. Eso en una situación muy dramática. Lo otro, pues es, como lo menciona el concepto, la intervención de fuerzas externas, como son las gubernamentales. Se me ocurre el dato, por ejemplo, van a ampliar una avenida. Aquí pasó en Monterrey el caso de la avenida Venustiano Carranza, que se amplió y entonces pues se tuvieron que derrumbar muchas propiedades y obvio cambian los valores y muchas propiedades perdieron construcción y perdieron terreno por la misma ampliación. Y pues las otras, pues es de por sí es el principio del cambio, es el que no podemos detener, que es el tiempo. Es por lo pronto la obsolescencia o la edad propia del inmueble. Eso es lo que yo entiendo que sería el principio de cambio. Muy bien, gracias, César. Es correcto lo que nos está compartiendo César. La vigencia, por lo general, de los avalúos para crédito garantizado a la vivienda, les comentaba yo en algún momento, que es de 6 meses, como bien nos está recordando César. Y esto responde principalmente, de alguna manera, a este principio de cambio, porque se observó que en un lapso de tiempo, más o menos de estos 6 meses, interviene uno de estos factores que, para no ir más lejos, pues es simplemente la inflación. La inflación hace que de alguna manera se vayan moviendo un poco los valores y esto refleja de alguna manera el dinamismo en esta parte de la conformación de los valores. ¿Queda claro? Aquí nos están compartiendo que puede haber cambio súbito de algunas condiciones. Sí, según las condiciones, una devaluación económica es un factor externo y también forma parte de este principio de cambio. Ahorita no estamos necesariamente en una devaluación, pero sí estamos en un estancamiento muy peculiar de la economía, como hacía mucho tiempo que no se veía, y sí he observado pues que ahorita para hacer el segundo semestre propiamente del año, regularmente, por ejemplo, los desarrolladores cada 3 meses o cada 6 meses solicitan actualización de valores que van veniendo más alto, más alto y más alto. Me llama la atención que en este fin de primer semestre, inicio del segundo semestre, en realidad no ha sido tan insistente el papel del promotor para solicitar los incrementos. Es decir, que se están estabilizando porque necesitan un poco más de liquidez. Y esto nos habla de un fenómeno que se está dando en la dinámica valuatoria,
porque los valores se están estancando, ¿no? La oferta en el mercado se está manteniendo, no necesariamente hacia arriba, pues en una recta creciente, sino que se está estabilizando en una recta casi horizontal. La verdad es que no ha sido completamente horizontal porque sí sigue habiendo movimiento, pero no en la medida que hemos visto proporcionalmente en años anteriores. Entonces, este tipo de ejemplos pues vienen a retratar un principio de cambio. El anuncio de que pueda pasar una avenida importante cerca de un fraccionamiento, de unos terrenos, pues van a provocar que cambien su deseabilidad y por lo tanto los valores de esa zona, ¿no? Entonces el principio de cambio nos dice, y hay que estar muy atentos, que nada es estático, nada es para siempre. Ojo, nada es para siempre, todo se mueve. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, de alguna manera el comportamiento orgánico de la evaluación de los inmuebles, porque tienen un periodo como de vida, y lo vamos a ver un poco más adelante. Nos comparte Luis, sí es importante resaltar la fecha de la evaluación, no evaluar expectativas, sino la foto al día de la inspección y emisión del informe. Es correcto, Luis, es correcto. Lo que acabas de comentar es muy cierto y hay que tenerlo muy presente cuando hagamos los avalúos. A ver, ¿alguien más que me ayude para leer estas definiciones? ¿Alguien más? Eleazar Pérez, estoy viendo aquí tu nombre, no sé si después. A Gabriela Maturino. Muy bien, Gabriela, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Principio de probabilidad. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, dice que es aplicable dentro del análisis de tipo residual y que resulta de considerar entre varios escenarios o posibilidades de elección de referencias aquellos que se estimen con mayor probabilidad de aplicación. Ok. Y el principio de generalidad dice, el perito evaluador debe aplicar en su análisis los tres principales enfoques de evaluación, el de mercado, el físico y el de capitalización de rentas, aunque se identifique alguno como más adecuado para el valor conclusivo. Es correcto. A ver, ya que estás aquí, Gabriela, ¿qué te suena o qué entiendes por el principio de probabilidad? Pues que según, bueno, me imagino que según la experiencia del perito evaluador, habrá más probabilidad de que un análisis sea más atinado que otro. ¿Podría ser? Ok. Sí, mira. Y el de general, perdón. No te escucho, sí. No, sí, perdón. No, está bien lo que nos estás comentando. Mira, el principio de probabilidad es el ejercicio que se hace. Veíamos la clase anterior el análisis para determinar el valor residual, ¿de acuerdo? Y aquí nos están diciendo con este principio de probabilidad que con este principio se va a nutrir precisamente las consideraciones que vayamos a tomar en cuenta para alimentar ese análisis de tipo residual, ¿de acuerdo? Entonces, en este principio de probabilidad es determinar mediante el análisis que podamos hacer del sitio que vamos a evaluar, todas las probabilidades que puedan derivar en el mejor proyecto para poder determinar, lo veíamos en la clase anterior, todas las mejoras que pueda tener ese terreno para después quitárselas y quedarnos con el valor de la tierra como si ya tuviera las mejoras, ¿de acuerdo? Entonces, este principio de probabilidad de alguna manera alimenta ese estudio de enfoque o de valor residual, ¿de acuerdo? Y el principio de generalidad es tal cual lo que les comentaba yo en la sesión anterior, de sí o sí considerar esos tres enfoques principales para poder contrastar y determinar cuál es el mejor valor que nos va a referir para concluir o para sacar nuestro valor concluyente, ¿no? Para sacar nuestro valor comercial, que eran cosas diferentes. ¿Les queda claro estos principios?
pareciera que no son muy importantes, que en la propia definición queda más que obvio, pero se sorprenderían en la práctica al ver cómo a veces nos brincamos este tipo de principios y andamos haciendo malabares porque no seguimos estos principios, no sé si me explico. Entonces, es importante que los tengamos muy en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien más que nos ayude, por favor, con el principio de progresión y regresión? Marta Miriam, ¿ya abriste tu micrófono otra vez? Sí, yo ayudo a leer, ahora sí. Nada más tengo una duda a ver, dígame. Con el principio ahorita, el de probabilidad. Me queda claro que el de generalidad es como, vaya, la guía de se tiene que hacer los 3 enfoques, pero el de probabilidad dice que se aplica en el de tipo residual, pero como ¿qué ejemplo? Como un principio de probabilidad en ese tipo de análisis residual. Se le cortó un poco el audio, Marta. Entonces, si me puede repetir la última parte de lo que nos comentó. Ah, ok, a ver si se conecta mejor. El principio de probabilidad, ¿cómo se aplicaría en un análisis de tipo residual? Me queda el principio de generalidad es a fuerzas tener que hacer en nuestro avalúo los 3 enfoques, pero el de probabilidad aplicaría en un análisis de tipo residual, como un ejemplo. Mira, el enfoque residual se usa ya cuando prácticamente vamos a hacer ¿cómo se llama? El estudio de factibilidad para llevar a cabo el proyecto inmobiliario. El principio de probabilidad es antes de llegar a ese análisis. En el principio de probabilidad es leer todas las variables que estén alrededor del terreno que vayamos a evaluar como propietarios. Entraría más como un servicio de consultoría, no necesariamente de evaluación, sino como consultoría para ayudarle al propietario de acuerdo a las variables que están alrededor del inmueble que quiere desarrollar, según la probabilidad, cuál sería el mejor escenario o el mejor proyecto para poder hacer después nuestro análisis de tipo residual. No queramos verlo con puntos y comas como podríamos ver un análisis de valor. Estos son principios, son un poco intangibles, son principios filosóficos, si lo queremos ver un poco de esa manera, para entender el quehacer de la evaluación. Entonces, el principio de probabilidad nutre principalmente la posibilidad o la probabilidad de llevar a cabo un proyecto que posteriormente pueda derivar en un análisis de tipo residual. Es leer todas las variables que hay alrededor. Es decir, si tuviéramos un terreno que esté cerca de la mancha urbana, imaginemos una ciudad donde los polos de desarrollo están definidos en algunos puntos de esa ciudad. Vamos a pensar que la zona norte se ha concentrado empíricamente una zona industrial, en la zona poniente, por ejemplo, una zona habitacional, y en el medio, en la zona norponiente, por decir un término, no queda muy claro. Entonces, de acuerdo a nuestro expertise, de acuerdo a lo que conocemos de las ciudades, pudiéramos definir, leyendo todas las variables, qué nos queda un poco más cerca. Alimentar la zona industrial con algún tipo de edificio de servicios, no sé, se me ocurre algún tipo de bodegas, o alimentar la zona habitacional, porque estamos justo en medio, ¿no? Entonces, ahí se trata de hacer lecturas para definir con probabilidad cuál será el mejor uso que vamos a ver. Y este principio va muy de la mano con lo que vamos a ver un poco más adelante, con el de mayor y mejor uso, ¿sí? Pero, digo, ahorita es importante que lo vayamos visualizando, ¿sí? Ok, perfecto. Ya me quedó un poco más claro, gracias. Ándale, pues, Marta Miriam. ¿El principio de generalidad es el promedio de los 3 enfoques? No. Pedro García, no es el promedio de los 3 enfoques. El principio de generalidad es que en la generalidad, cuando vayamos a analizar una propiedad, consideremos los 3 enfoques. El enfoque físico, el enfoque de mercado y el enfoque de ingresos. Habrá casos, como lo comentábamos en la clase anterior,
donde no hay información suficiente para alimentar uno de los 3 enfoques, pero necesitamos los enfoques para, de alguna manera, contrastar y poder definir un valor dentro de un escenario, ¿de acuerdo? Dice César, es decir, encontrar las referencias más adecuadas para homologar el sujeto. Sí, pero no para homologar el sujeto. Aquí no estamos hablando de un avalúo en sí, estamos hablando de un principio en la evaluación, no un principio para el avalúo. Son cosas diferentes. Una cosa es el avalúo, que es el documento en el cual interviene la homologación, y otra cosa es la evaluación, que es considerar todas las variables para hacer nuestro análisis posterior, ¿de acuerdo? Esta es toda la chamba filosófica previa, filosófica por ponerle un término, porque les repito, son conceptos un poco intangibles, pero que nos van a dar una especie de guía para hacer nuestro avalúo posteriormente, para ir definiendo los criterios y los alcances de nuestro avalúo, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro esto que les estoy comentando? Perdón un momento, ¿Estoy en clase? Ok. Ok, entre estos escenarios, posibilidades de elección nacional, se elegirá aquellos que estén más probables. Es correcto. Bueno, sigamos adelante. El principio de progresión y regresión. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con la lectura de estos principios? A la de 3, alguien que abra su micrófono. 1, 2, 3. Javier. Hola, buenas noches. Principio de progresión y regresión. Según la sociedad, tiene lugar cuando un inmueble no es compatible en tamaño y calidad con las propiedades que lo circundan y tiende a reflejar el valor de estas. Ok. El siguiente, por favor. Principio de homogeneidad y conformidad. Según el INDABIN, establece que el valor de mercado llega a su máximo en los lugares en que se logra un grado razonable de homogeneidad económica y social, como por ejemplo en zonas comerciales cuyos usuarios tienen un promedio homogéneo de actividades, nivel de ingresos, educación y actitudes. Ok. Bueno, ya que estás aquí, Javier, ¿qué entiendes por el principio de progresión y regresión? Ok, según esto, sería, por ejemplo, en una zona residencial baja, a lo mejor existe un inmueble que tiene una calidad mayor, sin embargo, a lo mejor por la zona en la que está, su costo no es tan alto y va a reflejar el costo de las propiedades que están alrededor de él. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que este principio no está un poco confuso? ¿Alguien más que tenga una idea de qué quiere decir esto? A ver, de momento se escriben, les voy comentando. Dice que tiene lugar cuando un inmueble no es compatible en tamaño y calidad. Es decir, que como nos comentaban ahorita, si está definida una zona con alguna tipología de inmuebles y cierta calidad, y hay una que rompe, lo que hay alrededor jala el valor de esta propiedad hacia ese entorno. Por ahí les comentaba en una ocasión exactamente lo que está comentando Noé. Es correcto, cuando tenemos construcciones fuera de contexto.
es decir, una zona residencial y hay una casa con muy baja calidad de construcción, en otro lugar, pues esa casa tendría un valor más bajo de donde se encuentra, pero por estar enclavado en una zona residencial tiende a subir un poco más. Ojo, aquí ya siendo el avalúo como tal, se le aplicarían los factores que les comenté en algún momento. Aquí de lo que se trata es de entender el principio, ¿no? Que no podemos esperar que una casa, no sé, con acabados de mármol con una conformación completamente residencial dentro de una zona completamente de interés social, pueda reflejar el valor de un inmueble como si estuviera en una zona residencial. ¿Por qué? Porque la zona precisamente estaría jalando el valor de esa propiedad. Entonces, se fijan cómo los ejemplos que en algún momento compartimos ahorita empiezan a definirse dentro de un principio, ¿de acuerdo? Dice, cuando se construye un fraccionamiento, todo es homogéneo, pasa el tiempo y le van haciendo sus cambios de manera particular. Es correcto, Andrea, y en esa forma particular hay quien se emociona y pues, trata de imponerse ante todos sus vecinos construyendo cosas que al final, cuando quiera vender esa propiedad, el mercado no necesariamente se lo va a reconocer. Entonces, es un principio de progresión y regresión, ¿sí? Es decir, que podemos construir algunas mejoras que consideramos pertinentes en su momento, pero al final del día, la zona nos está jalando el valor hacia atrás, ¿de acuerdo? El principio de homogeneidad y conformidad establece que el valor de mercado llega a su máximo en los lugares en que se logra un grado razonable de homogeneidad económica y social. Aquí precisamente sería el caso anterior. Es decir, en el principio de progresión y regresión estaríamos hablando del caso de alguien que quiere sobresalir en una zona saliéndose completamente de su entorno. Entonces, esa zona le va a jalar el valor hacia abajo. Y aquí en el principio de homogeneidad, pues son fraccionamientos que unos más, unos menos, pero siguen manteniendo algún tipo de homogeneidad en su definición, en su particularidad, ¿no? En los lugares en que se logra un grado de homogeneidad económica y social, como zonas comerciales cuyos usuarios tienen un promedio homogéneo de actividad, nivel de ingresos, educación y actitudes. ¿Ok? ¿Les queda claro estos principios? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude con la siguiente lámina? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono para compartir el principio de sustitución? ¿Alguien, por favor? Alan. Gracias, Alan. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha claramente? Porque me dice que mi internet es algo inestable. Ajá, ¿te escucho, Alan? Sí. El principio de sustitución. Es una teoría económica que dice que un comprador prudente no pagaría más por el bien que le costó de adquirir un sustituto igual o semejante. El más probable costo de adquisición de la mejor alternativa, sea de un sustituto o una réplica, tiende a establecer el valor justo de mercado. Y según la Sociedad Hipotecaria Federal, dice que el valor de un inmueble es equivalente al de otros de similares características. Es correcto, el principio de sustitución. Gracias, Alan. ¿Qué entiendes por esto, Alan, el principio de sustitución? De alguna manera ya lo habíamos comentado. Claro, como el valor neto de reposición. Ya en el avalúo sí. Aquí en el principio filosófico de la evaluación es tal cual la idea de reproducir un inmueble con las características propias del entorno para que quede un sustituto igual o muy parecido al que estamos evaluando. Entonces es tal cual el principio de sustitución. ¿Les queda claro? Sí.
A mí me ha tocado interactuar con gente que se dedica a los bienes raíces, que no son valuadores, pero que determinan de alguna manera sus precios de venta con sus corredores inmobiliarios a partir de la observación, es decir, que van a un fraccionamiento y rápidamente ven que hay 2 o 3 ofertas de inmuebles dentro de ese fraccionamiento, hacen la investigación, ven cuánto vale y dice, pues el inmueble que se va a vender está enclavado en ese mismo fraccionamiento y hay 2 casas que se están vendiendo en un rango de valor determinado, pues este precio no puede estar más allá de esas 2 muestras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque sabe que si se sale de esa muestra, si sale en un precio de venta más alto, va a tardar más tiempo en venderla. Entonces, el principio de sustitución, en su definición, dice que es cuando un comprador prudente no pagaría más por el bien que el costo de adquirir un sustituto igual o semejante. Entonces, esta gente sin mayor conocimiento de la técnica de la evaluación, hacen un ejercicio muy rápido con cuentas de panadero. Tengo una casa A, una casa B, que ambas se venden en un rango de tanto más tanto. Entonces, la que yo voy a vender, que está enclavada en el mismo fraccionamiento, la voy a vender en un valor muy similar. ¿Por qué? Porque quien la vaya a comprar lo mismo le daría a comprar la opción A, la opción B, o la que corredor va a pretender vender, ¿sí? Entonces, este principio de sustitución es muy, muy claro, muy tajante, porque es el equivalente al de otros inmuebles con similares características, ¿de acuerdo? Dice César que es atendiendo a la lógica que pudiera ser, sí, es correcto. Entonces, este principio pues, lo tenemos que tener muy presente para cuando hagamos nuestros avalúos, pues ver que yo, por ejemplo, cuando me toca revisar un avalúo de un fraccionamiento del que no tengo mucha experiencia en una plaza que no conozca mucho, le pido a los peritos que de alguna manera me consigan una muestra de ese mismo fraccionamiento, porque no conozco la ciudad, pero si me pones una muestra, me da un rango de referencia, un punto de referencia para ver más o menos cuánto podría valer el inmueble que estamos evaluando, ¿de acuerdo? Y eso responde al principio de sustitución. Se fijan, ahí estoy aplicando un poco este principio. A ver, Daniel, ¿quieres compartir algo? Sí, nada más, ¿sí se me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Se podría decir que es como una opinión de valor cuando nomás quieres saber así a grandes rasgos cuánto podrías vender la propiedad. Tiene muchas acepciones. Esa es una cuando que usan mucho te repito, los corredores inmobiliarios, que no tienen conocimientos técnicos en la evaluación, pero tienen una noción de cómo se mueve el mercado en ciertas zonas, con inmuebles de ciertas características. Entonces, muchas veces ellos son quienes nos nutren a nosotros de comparables, los corredores inmobiliarios, pero y se manejan con este principio de sustitución. Aunque muy bien, ahí también quiero hacer un comentario. Los corredores inmobiliarios, digamos, siempre obviamente al momento de poner su precio consideran pues lo que son las comisiones, y yo creo que aparte se van un poquito más arriba por si llegaran a regatear. Entonces a veces como que se distorsiona mucho los valores de mercado, ¿no? Cuando uno está haciendo una investigación, porque en sí el precio de venta no es el precio que vemos en las páginas, ¿verdad? Entonces es por eso yo creo, no sé si me sacas dudas, que se usa un factor de negociación, ¿no? en la homologación para tratar de contrarrestar esos sobrecostos, digamos, ¿no? Sobreprecios. Correcto. Sí, es correcto, Daniel, es correcto, sí. Sí, exactamente. En la homologación ya en el documento del avalúo que vamos a realizar, el factor de negociación precisamente viene a contrarrestar la comisión, porque lo ideal es que sería un precio de venta, alguien que quiera vender su inmueble diciendo, sabes que lo voy a vender en 500,000 pesos. Y llega un corredor y me dice, pues yo te ayudo a moverlo, pero necesito el 5% de comisión. Entonces el propietario dice, bueno, pues tú sácame mis 500,000 pesos y quédate con tu comisión. Es decir, entonces ya no lo venden en 500,000, lo vienen vendiendo en 550,000 o no sé, el equivalente que tendría que corresponder. Pero ahí en el momento de hacer nosotros el avalúo, tenemos que revisar precisamente cuál es el punto de partida. No sé si se han fijado que hay algunos casos donde se hacen ofertas que dice venta directa, ¿no? Es decir, que es directamente del propietario.
y que se presta a la negociación. Esas son las muestras que pudieran ser más fieles para identificar el mercado. Cuando alguien quiere vender su propiedad y quiere ahorrarse la comisión, pues sale directamente a la venta. Ya si el paso del tiempo no logra venderlo, pues se lo pasa a un corredor y entonces ya es cuando por lo general se viene el incremento para cubrir precisamente las comisiones de estos señores, ¿no? Muy bien. Pero es correcto, gracias. Daniel. No, gracias a ti. ¿Les quedó claro este ejemplo que acaba de comentar Daniel? Este comentario fue muy oportuno para verlo, ya más aterrizado al avalúo, ya no necesariamente a la evaluación. En la evaluación, el principio de sustitución es determinar más o menos cómo se mueven los inmuebles en una zona determinada de acuerdo a sus características. Ya dentro del avalúo, además de conseguir esas muestras, les decía yo en la clase anterior que para buscar los comparables, pues buscamos que sean muestras radiales, es decir, cerca de la zona y irnos abriendo poco a poco, y ya particularmente en el llenado del avalúo, pues ver e identificar cuáles serían ventas directamente del propietario, y si hay margen de negociación, y cuáles serían las que tienen los corredores, donde ya sabemos que vienen su porcentaje. En algún momento en la evaluación, el factor de negociación equivalía tal cual al punto 95 o al punto 96, que equivalía a la comisión que tenían en ese momento o que cobraban en ese momento los corredores inmobiliarios, ¿sí? Entonces, que precisamente era del 4 al 5%, ahorita creo que algunos cobran el 6%, ¿no? Entonces, si logramos identificar que el inmueble que estamos vendiendo o que los comparables tienen esa particularidad que la están ofertando directamente los corredores inmobiliarios, pues habría que tener en cuenta precisamente el enfoque el factor de negociación para contrarrestar el efecto del mismo dentro del valor, ¿de acuerdo? Entonces sigamos adelante. ¿Alguien más que quiera leer el principio de temporalidad? ¿Alguien que abra su micrófono, por favor?